RTV en corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución de la universidad desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de la Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos en su programa favorito de RTV en corto, donde tú eres el invitado. Recuerda que nos puedes escuchar en San Luis Potosí en la 88.5 y en Matehuala en la 91.9. Además, no olvides hacer hashtag DRTV en corto en tus redes sociales. Y a nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como DRTV, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Y además, no olvides descargar la aplicación UACLP, donde te vas al apartado de radio para que nos escuches y escuches los programas anteriores. Bienvenidos a una edición más de DRTV en corto, donde tú eres el invitado. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Ya estamos de vuelta en DRTV en corto, en donde tú eres el invitado. Hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Cecilia Padrón, directora de Cultura Municipal de San Luis Potosí. Cecilia, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. En Palacio Municipal. Muchas gracias a ustedes, bienvenidas, bienvenidos toda la comunidad universitaria. Estamos muy contentos de recibirlos y pues a sus órdenes. Bueno, fíjate que ha hecho muchísimo ruido entre los potosinos, que es esta carta de los derechos culturales, de dónde surge, por qué la necesidad de que surja. Y muchísimos de nosotros nos preguntamos en qué va a cambiar la vida de los potosinos y en general la vida de toda esta comunidad de gente que desde mucho tiempo viene trabajando en la cultura, pero creo que no se le ha dado el reconocimiento tal y que creo que además no eran parte de la toma de decisiones. Pues mira, Jaime, empezamos desde el inicio de nuestra gestión bajo las recomendaciones de la Agenda 21 para la Cultura, desde las recomendaciones internacionales, justo la construcción de un documento que a nosotros nos gusta nombrarlo como nuestra hoja de ruta, nuestra guía hacia el reconocimiento de las obligaciones, de las encomiendas, de los derechos culturales que todas y todos los potosinos y habitantes y visitantes de nuestra ciudad tenemos, ¿no? Y esta firma de convenio justo fue el hito a través del cual comenzamos este camino, un ejercicio de participación ciudadana donde le preguntamos a todas y a todos los potosinos cómo debe de ejercerse los derechos culturales en nuestra ciudad, cómo fortalecer nuestra identidad, cómo reconocer la forma de expresarnos en nuestro cotidiano, en nuestras colonias, porque muchísimo tiempo estuvo esta idea de que únicamente el sector cultural o los artistas deberían de participar o de escucharse sus voces. Y ahora estamos tomando en cuenta las voces de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, y hacia allá vamos. Esta carta, justo, te repito, es como una guía que nos llevará hacia la formalización de un reglamento por los derechos culturales de nuestra ciudad y justo en eso se traduce. Cecilia, ¿cuántas veces no te ha pasado como directora que vas a las comunidades y se maneja, o sea, la gente tiene ciertas necesidades siempre? Seguramente piden deporte, piden seguridad, piden alumbrado, piden estas cosas, pero también dicen, necesitamos alimentar el alma. Siempre hay quien te dice, deberían de pintar un mural ahí, sí. Deberían de traer a los jóvenes a actividades musicales, deberían de traer a los jóvenes a actividades culturales, y luego la gente lo habla como una necesidad, como un derecho, como ¿por qué no tengo yo acceso? Lo que hacemos desde la Dirección de Cultura a través de nuestras 3 coordinaciones precisamente es visibilizar los procesos culturales que ya suceden en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras colonias, en las delegaciones. Y más allá hemos dado este brinco de entender la cultura únicamente como esta relación de espectáculo, audiencia, ¿no? Sino entender de verdad la cultura como un derecho humano representa que también en todas
las comunidades, colonias, en todos los territorios de nuestro municipio. Hay procesos culturales que nuestra obligación y nuestra responsabilidad es visibilizar, es fortalecer, y bajo esta visión de equidad territorial justo y esta dimensión, ¿no? Dejar de llevar, sino fortalecer los procesos que ya están sucediendo, visibilizarlos y ponerlos justo en esta dimensión de derecho. Entonces, tú le entregas a las y los ciudadanos esas posibilidades. Hay unas brechas, por supuesto, digitales, o no hay centros culturales, pero sí hay procesos. Hay fiestas patronales, hay usos y costumbres, hay fiestas, hay tradiciones, y pues esas culturas comunitarias son las que estamos fortaleciendo. Cecilia, pues muchísimas gracias por darte la oportunidad en medio de toda esta cantidad de trabajo que tienes. No, al contrario. Sé que hoy hiciste un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros y yo te lo agradezco muchísimo, al igual que todo nuestro auditorio, y pues agradecerte, felicitarte por el trabajo que se está haciendo y que nos invites cualquier evento, cualquier actividad que nosotros podamos transmitir y comunicar a la gente universitaria, lo vamos a hacer con mucho gusto. Claro que sí, como exalumna universitaria, como alumna, como maestra, como miembro de la comunidad, por supuesto me siento muy orgullosa también. Siempre estoy pendiente de la agenda de la universidad. Muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio, por permitirnos estar cerca de la comunidad tan activa. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, a que estén atentos a lo que viene hacia la próxima semana, este tercer conversatorio internacional donde necesitamos escucharlos. Ha sido un momento muy crítico para el sector y estamos pues esperando que participen con nosotros. Gracias y bienvenida siempre a la Dirección de Cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos en DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Vámonos a un corte. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Interactúa en nuestras plataformas. En Facebook, Radio y Televisión, UASLP. Instagram, DRTV, UASLP. Twitter, @DRTV, UASLP. Y YouTube, DRTV, UASLP. del contacto con el público a través de nuestro arte. So many changes in the art world or in the cultural world or in government. Que se tomen tienen que ser interseccionales y no pueden ya ser concebidas como algo que está fuera de la cultura. Para poder transformar los horizontes simbólicos y para poder acercarnos un poquito más a una patria emancipada. Esa es nuestra responsabilidad histórica de alcanzar el desarrollo. La educación en artes es la puerta de entrada de los derechos culturales. Sus tradiciones culturales, a la fuerza creativa de cada una de las comunidades. ¿Qué significa ser pirata? ¿Qué significa la piratería? Siempre hay que sumar, siempre hay que construir, siempre hay que estar dispuestos a aprender. Tenemos que reconocer que formamos parte juntos de algo mucho más grande. Y ya estamos de vuelta en DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Y ahora nos acompaña Gerardo Padilla, secretario técnico del Comité UNESCO San Luis Potosí. Gerardo, muchísimas gracias que nos acompañas. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, fíjate, ya estuvimos platicando de qué trataba esta carta, de qué son los derechos, en este caso de los potosinos y en general de los mexicanos, los derechos culturales. Pero ¿cómo se han involucrado los distintos sectores de la población a esta Carta de Derechos? Muy bien. A lo largo de que inició el proceso, más o menos en agosto del 2019, con un antecedente de participación bien interesante en los meses de octubre y noviembre de 2018, hemos tenido la oportunidad de realizar una serie de convocatorias que llaman al diálogo abierto, participativo, plural, sin ningún tipo de restricción para poder intercambiar con las personas de la capital. Entonces,
hasta este momento, digamos que el diálogo ha tenido la oportunidad de recuperar la participación de cerca de 500 personas, más o menos, a través de alrededor de 25 mesas de trabajo. Te estoy hablando ya como acumulando las participaciones que hubo desde octubre, noviembre de 2018 y desde agosto del 2019. Entonces, con quien nos estamos encontrando usualmente son agentes culturales, como nos gusta pensarnos, ¿no? Esto es personas, artistas, promotores, gestores culturales de la ciudad que tienen mucho que decir al respecto, pero no limitado estrictamente a eso, sino también con la posibilidad de intercambiar con grupos focales de manera un poquito más personalizada. Gerardo, en algún programa anterior platicaba con alguien externo a la ciudad de San Luis Potosí que tiene un concurso internacional y él hablaba que en el país hay 3 ciudades que están teniendo unas fortalezas culturales tremendas. Mencionaba la Ciudad de México, Guadalajara, pero mencionaba San Luis Potosí. ¿Tenemos un boom de cultura en San Luis Potosí o siempre ha existido y no se le habían brindado estos espacios? ¿Cuál es la diferencia? Creo que algo que ha comenzado a ser una tendencia importante es precisamente hablar de derechos culturales como ciudad, ¿no? Esto justo son pasos que ya han dado ciudades como por ejemplo, bueno, más que Guadalajara, Zapopan, que es como el municipio vecino, la Ciudad de México, Guanajuato, Mérida, también en Yucatán, y que en la medida en la que justo las ciudades empiezan ya no nada más hablar de arte y cultura como una situación accesoria, sino que empiezan a hablar de cultura como un derecho humano, precisamente comienzan a destacar otras cosas de la esfera cultural, ya no nada más las artes, sino por ejemplo también las expresiones de la cultura tradicional, comunitaria, de la promoción de las lenguas, de la posibilidad de pensar la cultura como un abanico diferente. Sí, totalmente. ¿Cómo imaginan este espacio? O sea, ¿quiénes y cómo participan? El espacio ha sido pensado como una propuesta de reflexión local, pero que quienes provocan la reflexión son agentes internacionales, justo intentando colocar a San Luis Potosí en el diálogo tendencia y en el diálogo mundial de los derechos culturales, ¿no? A la par de ciudades como precisamente Ciudad de México o actualmente, por ejemplo, Roma, que está teniendo en estos momentos la construcción de su Carta de la Ciudad de Roma por los derechos culturales, ¿no? Entonces, son diálogos que, digamos, los actores, los protagonistas principales, los que le dan insumo a lo que podrían ser los contenidos de esta carta, son agentes culturales de la ciudad, pero quien nos hace reflexionar, quien nos pone en panorama el qué pensar, hacia dónde nos podamos dirigir, qué cosas tenemos que considerar, advertencias, recomendaciones, es la cooperación internacional. Particularmente en este caso, UNESCO México, el programa Ibercultura Viva, que es un programa de la Secretaría General Iberoamericana, la campaña de acción de las Naciones Unidas My World México por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como agentes culturales locales, como aliados en lo local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gerardo, pues muchísimas gracias, porque esto le da una perspectiva diferente a la comunidad universitaria, pero también a los potosinos, que se está pensando en lo local, pero se está actuando de manera global, ¿no? Como lo decías tú, con los objetivos 2030, y que hoy no nada más es una palomita más de las agendas gubernamentales, sino que hoy se piensan los derechos culturales como un derecho humano, y eso ha hecho la gran diferencia en San Luis Potosí. Claro. Gerardo, muchísimas gracias por este espacio. Continuamos en DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Vámonos a un corte. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Bueno, ya estamos de vuelta. Continuamos con Gerardo Padilla, secretario técnico del Comité UNESCO San Luis. Y fíjate que por ahí hemos estado escuchando de los dichosos conversatorios. ¿En qué consisten? ¿Para qué sirven estos conversatorios? ¿Y quiénes van a participar? Muy bien, los conversatorios son estos espacios de diálogo que nos permiten detonar algunos temas que nos parecen importantes. Estos temas son además lo que hoy es la política cultural en San Luis Potosí. Estos son
Esto quiere decir las líneas, las estrategias, los programas que desde el gobierno de la ciudad se tienen que seguir para perseguir el desarrollo cultural. Hemos tenido conversatorios en torno siempre, digamos que lo transversal, lo que siempre está presente es el asunto de los derechos culturales. Y ya hemos tenido un conversatorio que se entrecruza con el sentido de la democracia cultural, que es la participación ciudadana en la cultura, con el sentido de la equidad territorial, que tiene que ver con que el acceso a los bienes y servicios artísticos y culturales no nada más en el centro, sino que las mismas condiciones que hay, por ejemplo, en zonas urbanas, también existen, por ejemplo, en la periferia. Y finalmente, el que sigue será el conversatorio de derechos culturales y fomento a la creatividad, todo lo que tiene que ver con las artes, con la industria creativa, con la educación artística. Ahí es donde se generará el diálogo. Para esto, lo que hacemos es externarle una invitación a voces expertas. En esta ocasión vamos a tener alrededor de los 3 diálogos que sostendremos. Vamos a tener 9 expertos que nos van a hablar un poco sobre su mirada del fomento de la creatividad desde la mirada de los derechos culturales. Tendremos el primer día reflexiones sobre la recuperación del sector artístico en frente de la pandemia por el COVID, con invitados bien interesantes como Fran Illich, un artista de Tijuana, pero que actualmente está haciendo su trabajo en Nueva York, particularmente pensando en cómo refuncionalizar economía creativa. Tendremos también a Lorena Wolfer, una destacada artista también en el performance, sobre todo, ex directora de Exteresa Arte Actual en la Ciudad de México. Y tendremos a Horacio Frank, conocido como el mejor flautista de pico del mundo. Esto para hablar primero de miradas de la recuperación por el sector artístico. El día 30 tendremos la presencia de Emiliano Fuentes Firmani, él es secretario técnico del programa Ibercultura Viva en Argentina. También estará con nosotros Lucina Jiménez, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, y Ernesto Piedras, economista, autor del libro ¿Cuánto vale la cultura? Finalmente vamos a cerrar el día 1 de octubre en el último video diálogo para hablar sobre de qué manera el arte y la cultura nos pueden ayudar en recuperar los espacios y tener la oportunidad de reencontrarnos en la nueva normalidad, ¿no? El espacio público, el territorio, habitarlo nuevamente a través de voces expertas también muy interesantes nacionales. Esther Hernández, que es la directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, actualmente es la encargada del programa Cultura Comunitaria en México. Conrado Romo, él está... su perfil es muy interesante porque él es hacker, está metido en los asuntos del procomún y del diseño de estrategias disruptivas en el espacio público. Y también contaremos con la presencia de Gabriela Anguiano, la directora de El Rule, Comunidad de Saberes, y coordinadora nacional del Festival Levadura de Cultura Comunitaria. Pues Gerardo, muchísimas gracias por esta explicación tan amplia, tan concreta y además tan interesante las personalidades que van a estar. Gerardo Padilla, secretario técnico del Comité UNESCO San Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, vámonos a un corte, ya volvemos. Estamos en DRTV en corto, donde tú eres el invitado. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Interactúa en nuestras plataformas. En Facebook, Radio y Televisión, UASLP. Instagram, DRTV, UASLP. Twitter, @DRTV, UASLP. Y YouTube, DRTV, UASLP. Atravesamos recién un reto enorme y la resiliencia se proyecta a largo plazo. Pero regresamos poco a poco a los espacios cotidianos, a nuestros espacios. Nos queda ahora la ciudad, su futuro, muchos aprendizajes y la oportunidad de reencontrarnos nuevamente. ¿Acaso no jugaron un papel indispensable las artes, la creatividad y la cultura durante el periodo en casa? Nos mantuvieron conectadas aún estando lejos.
Porque la cultura también es antídoto, hagamos nuestra la discusión que está pendiente. Imaginemos juntos el regreso. Vamos a encontrarnos. Bueno, ya volvemos. Continuamos este cuarto bloque. Ahora nos acompaña Gerardo Padilla. Ya habíamos tenido una intervención contigo, Gerardo, pero continuamos recorriendo Palacio Municipal, que es una obra fantástica de la arquitectura. Pero quisiéramos saber cómo se han ido conjuntando los distintos actores sociales. Cada programa de esta contingencia aquí en DRTV en corto, hemos estado platicando cómo ha cambiado el mundo por la contingencia del COVID-19. Claro. ¿Cómo ha cambiado también la construcción de esta carta y este comité? ¿Cómo ha cambiado con la contingencia? Bien, en marzo, justo a finales, hacia el día 28 de marzo, nosotros hubiéramos desarrollado lo que va a ser ahora la tercera y última jornada UNESCO San Luis. Todo iba programado bien con nuestros invitados internacionales. Usualmente una jornada UNESCO, digamos que se divide por bloques, pero todo es presencial. Un primer espacio para justo dialogar con los panelistas expertos, escuchar como sus experiencias acumuladas, ¿no? A partir de un formato tipo foro. Y posteriormente las jornadas se dividen a mesas de trabajo, pero ya con los agentes culturales que se dieron cita, con los agentes locales. Y empieza a haber una serie de mesas de trabajo y de ahí se obtienen algunos resultados y hallazgos. Entonces, una de las posibilidades de construir la carta es el encuentro, ¿no? Ante la situación del COVID-19, pues una de las primeras medidas fue precisamente limitar el encuentro, el espacio y la posibilidad de estar juntas y juntos. Y entonces estuvimos durante algunos meses repensando de qué manera íbamos a refuncionalizar todo esto. Ahora que comienzan, digamos que empezamos a tener también más claridades respecto a la semaforización y cómo debemos de tener algunas prevenciones de seguridad sanitaria, ya estamos en la posibilidad de generar una serie de protocolos para retomar. Lo que haremos ahora es hibridar un poco. Como nos convoca siempre a muchas personas el diálogo internacional, estos primeros diálogos, los del día 29 de septiembre, 30 de septiembre y 1 de octubre, serán a distancia, serán de manera virtual, a través de una serie más bien de videodiálogos que se transmitirán a través de las plataformas de UNESCO México y de Cultura San Luis. Y luego, las mesas de trabajo tendrán una serie de características, por ejemplo, ya serán presenciales, ¿sí? Esto será el 10 de octubre, pero con una serie de características diferentes, ¿no? Tienen un cupo limitado a 99 espacios, tendrán que ser en lugares abiertos. El recinto que nos va a convocar es el Centro de las Artes de San Luis Potosí, entonces vamos a tener la oportunidad de estar en las áreas Qué mejor lugar, ¿no?, para hablar de cultura. Claro, y más por el tema que nos va a dinamizar, que es el asunto de la creatividad. Tendremos ahí una serie como de filtros sanitarios para el asunto de la tapete aséptico, distribución de gel, cubrebocas a quien así lo requiera, identificación de síntomas en un primer filtrado y una constante sanitización de los espacios, ¿no? A través todo como de las recomendaciones que nos ha dado la autoridad sanitaria para realizar los diálogos. Entonces, vamos a estar juntos, un poco separados, a 1.5 metros de distancia, pero sí con la posibilidad de dialogar. Y de esta manera, digamos que se complementa ese modelo, que antes era todo presencial, ahora a través de un modelo híbrido, en lo digital y presencialmente. Pues qué padre, porque estamos viviendo una nueva normalidad, una nueva realidad en todo el mundo. Como tú lo explicabas en otro bloque, la problemática que estamos viviendo en San Luis Potosí, la misma problemática que está viviendo en otras partes del mundo. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de conocer esto, seguir trabajando, seguir dándole seguimiento a esta carta y pues agradecerte la oportunidad de seguir platicándonos lo que está pasando. Claro, no, muchísimas gracias a ti, el auditorio. Bueno, agradecer, llegamos al final de nuestro programa, pero tenemos que agradecer primero pues, a las personas que nos recibieron aquí, a Cecilia Padrón, directora de Cultura del municipio de San Luis Potosí, al alcalde Javier Nava Palacios por las oportunidades brindadas para poder grabar aquí y como siempre agradecemos al gran equipo
de técnicos, camarógrafos, producción de DRTV. Este es su programa y pues muchísimas gracias. Continuamos en DRTV en corto, donde tú eres el invitado. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución de la universidad desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de la Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.